En las últimas semanas, el peso mexicano ha mostrado una volatilidad significativa y esto se debe en parte a las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Con el 5 de noviembre en el horizonte, tanto los inversionistas en México como en Estados Unidos siguen de cerca el posible impacto de los resultados en la relación comercial y el entorno económico compartido. A medida que se definen los escenarios, el desempeño del peso mexicano podría quedar en una encrucijada con consecuencias importantes para su crecimiento y estabilidad. Acompáñenos mientras analizamos más a fondo la situación actual. Empecemos con este gráfico que nos puede dar una idea de cómo se preparan los mercados previo a elecciones y a la Reserva Federal en los próximos días. Por una parte, los tesoros americanos vienen rebotando desde septiembre, después de que la Reserva Federal disminuyera las tasas en 50 puntos básicos. Los tesoros han rebotado aproximadamente entre 65 y 70 puntos. Todo tiene que ver con las expectativas de inflación, el crecimiento económico y la política de la Reserva Federal, que se espera que no vaya a ser tan fuerte como creíamos, es decir, no van a bajar las tasas tan rápido como pensamos eventualmente, sino que más dentro, a lo mejor en noviembre 25 puntos básicos, en diciembre tal vez también, pero no está muy seguro que eso suceda en diciembre. Y muchos ya piensan que en 2025 la disminución de tasas no sería tan alta, sino que tal vez por allá en abril, y habrá que ver cuál de los dos candidatos será el presidente de los Estados Unidos, que eso también influirá bastante. Por otra parte, en dólares, pues los mercados han estado bullish en dólar por el riesgo de las elecciones presidenciales. Adicionalmente, una economía sólida que ha mostrado una resiliencia importante, una inflación moderada, beneficios corporativos robustos y la confianza en los tipos de interés bajos pareciera que han hecho que el dólar aumente. Y lo mismo sucede con las acciones tecnológicas que entre junio y agosto tuvieron una corrección interesante, pero nuevamente volvieron a subir, aunque no ha superado el récord histórico. Sí están bien posicionadas, han aumentado los beneficios corporativos que estuvieron robustos y muchas empresas reportaron ganancias sólidas, lo que mejoró las perspectivas del mercado a pesar de los riesgos políticos. Y seguramente hay confianza también en que la Reserva Federal ha logrado sostener la salud de la economía americana. Y por último tenemos el peso mexicano, que en septiembre, previo a la posesión del nuevo presidente, había subido hasta 2021, luego descansó y nuevamente está rebotando, yendo hacia el máximo del año que fue 2021. Por ahora está en 20, también por los riesgos que representan las elecciones estadounidenses. Normalmente ese es un movimiento típico previo a las elecciones. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones. Recuerda dejar tus comentarios o preguntas y apoyar nuestro canal dándole un me gusta, suscríbete y activa la campana para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hola a todos, soy Mauricio Fernández y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal Capital.com. La política comercial entre Estados Unidos y México es uno de los aspectos que podría cambiar radicalmente tras las elecciones. De ganar Kamala Harris, se proyecta un tono menos agresivo en las relaciones comerciales. JP Morgan considera que bajo esta administración habría mayor estabilidad y menos temor de nuevas tarifas, mientras que el TMEC, en sus aspectos laborales y ambientales, ganaría protagonismo. Por otro lado, un triunfo de Trump podría implicar mayores barreras comerciales y negociaciones tensas, particularmente para sectores clave como el automotriz. Incluso JP Morgan menciona que Trump ha sugerido imponer tarifas a productos de países con déficit comercial. Esto podría añadir volatilidad en el mercado mexicano y presionar el peso. Esta incertidumbre electoral ha llevado a los especuladores a incrementar sus posiciones en el dólar en un intento por proteger sus activos ante posibles fluctuaciones. Datos recientes muestran que durante octubre, fondos de cobertura y gestores han mantenido una postura alcista en el dólar, alcanzando máximos no vistos desde agosto. Aunque el peso ha demostrado cierta resistencia, el fortalecimiento del dólar sigue ejerciendo presión, especialmente durante las semanas previas a las elecciones. La preferencia de los inversionistas por el dólar como activo seguro ha elevado el riesgo de depreciación del peso, ya que estos buscan coberturas ante escenarios adversos. En cuanto a la política monetaria, la Reserva Federal ha sugerido que podría reducir tasas en su próxima reunión, lo que podría impactar la fortaleza del dólar en el largo plazo. Sin embargo, la resiliencia económica de Estados Unidos ha llevado a algunos miembros de la Fed a optar
por ser cautelosos en cuanto a reducciones de tasas, lo que seguiría beneficiando al dólar y agregando presión al peso. Por su parte, el Banxico podría analizar una reducción de tasas en México si la inflación continúa desacelerándose, lo cual tendría un impacto mixto, positivo en cuanto al estímulo local, pero también con posibles efectos sobre el peso. Como ustedes saben, recientemente el Senado mexicano ha discutido la posibilidad de limitar el poder del Poder Judicial en temas de reformas legislativas, un cambio que ha sido seguido de cerca por los inversionistas internacionales. Algunos analistas advierten que esto podría afectar la percepción de estabilidad institucional en México, influyendo en la inversión extranjera y en la demanda del peso. Adicionalmente, el último informe del Fondo Monetario Internacional ofrece una previsión de crecimiento de apenas 1.5% para México en 2024, con una tendencia de desaceleración en 2025, lo cual plantea un reto adicional para el peso. Del mismo modo, a pesar de que la economía estadounidense parece sólida, el crecimiento en México se ha ralentizado, haciendo que el peso sea más vulnerable a presiones externas. En conclusión, el peso mexicano se enfrenta a un entorno desafiante que abarca desde factores externos, como las elecciones en Estados Unidos y la política monetaria de la Fed, hasta decisiones locales que pueden cambiar la confianza de los inversionistas. Y a medida que se perfilan posibles cambios en las políticas estadounidenses y persisten las expectativas de recortes de tasas, los próximos meses serán decisivos para la evolución del superpeso frente a las adversidades. Vamos ahora a revisar algunos niveles clave y analizar el comportamiento del peso desde una perspectiva técnica en los próximos días. Como primer soporte tenemos 19.61, que es el Fibonacci del 50%, y la media móvil de 50 días. En segundo lugar tenemos 19, que es la figura y un nivel psicológico, y por último 18.60, que es el mínimo de los últimos 2 meses que hizo en agosto. Como primera resistencia tenemos el máximo en 2024, que es 20.21, luego tenemos 20.54, que es la extensión Fibonacci del 127%, y por último 20.71, que es la segunda extensión Fibonacci del 141%. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar tenemos el Fibonacci del 50%, que está en 19.61, que además es la media móvil de 50 días, o sea que es un nivel bien interesante a la baja, yo creería que fuerte. En segundo lugar tenemos este 19, la figura, un nivel psicológico importante. Y por último tendríamos 18.60, que fue el mínimo de los últimos 2 meses. Como primera resistencia tenemos el máximo de 2024, que está en el 2021. Luego tenemos la extensión Fibonacci del 127%, que está en 20.54. Y por último, la extensión Fibonacci del 141%, que está en 20.71. El peso mexicano viene con una tendencia alcista, como pueden ustedes ver, desde abril aproximadamente. Y observen que ya hicimos un máximo este año, que fue el 2021. Y en los últimos días tiene un lateral aquí como consolidándose por encima de 19 pesos por dólar. Realmente es un margen alto entre 19 y 20. Y no solamente ahorita está por los temores de las elecciones en Estados Unidos, sino también por las elecciones internas y lo que puede hacer el gobierno actual, que tiene la mayoría en el Congreso. Como ustedes pueden ver, aquí hay un canal interesante que ha venido al alza. Aquí está, como en esta zona que ya dijimos, que está como consolidándose al alza, pero está en la parte baja del canal, aquí cerca de 19. Si se fuera a la parte alta, digamos, cumpliendo con lo que hizo en estos puntos altos, podría llegar a 22 pesos por dólar técnicamente, ¿no? Aquí estamos hablando de técnicamente si siguiera dentro de este canal alcista. Aquí otra cosa interesante, observen que viene portándose muy bien por encima de la media móvil de 50 días. Él ha subido un poco, ha vuelto a la media móvil en varias oportunidades cuando sube. Fíjate que aquí ya lo está haciendo un poco más pequeño, aquí intenta romperla y vuelve y rebota. Así que esa media móvil y este Fibonacci del 50% se consolidan como unos niveles importantes en la parte alta. Si simplificamos las cosas, aquí previo a las elecciones está como en un consolidado, subiendo, pero está como un lateral. Y como todos los mercados, cuando ya concluyan las elecciones, pues hay 2 alternativas. Un sube o baja, esa es la única lógica que tiene. Así que lo que podemos ver es este rango que tiene aquí. Si suben, pues ustedes pueden ver que podría llegar hasta $22. Y si el mercado se siente positivo
y de pronto cae, podría bajar de $19 e inicialmente romper e ir hasta el mínimo de 2 meses y después a la media móvil de 200 días que está en 18.15. ¿Y por qué me detengo ahí? Porque normalmente la media móvil de 200 días es un nivel importante y de bastante soporte. Soporte o resistencia dependiendo en el lugar en el que esté. Así que bueno, los mercados a la expectativa de lo que puede pasar en los próximos días con las elecciones presidenciales y la Reserva Federal. Pues no hay garantía de que suba o baje. Lo que sí sabemos es que los mercados están especulando y seguramente van a especular mucho más cuando entre más se acerque a las elecciones y por supuesto después de las elecciones. Esto fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación.